¿No quieren pasar? No quieren pasar. Ábrelas todas, ábrelas todas. Ah, sí, ya listo. Es con esta, estoy haciéndole la... Ellos ven como presentados. Es que ellos están viendo así, entonces no se alcanza a ver bien. Entonces cerramos esto. Ahora sí. Por fin. Digo, vamos a ver. Muy bien, entonces, este es el plan. Vamos a ir avanzando. Comprender, analizar, relacionar la estructura y función de los neurotransmisores, entender los procesos metabólicos que están asociados a su fisiopatología. Voy pasando rápido sobre esto porque ustedes vieron neurona en algún momento, ¿correcto? De lo que me interesa a mí que ustedes reconozcan de la neurona para el efecto de la síntesis de los neurotransmisores son los espacios, ¿cierto? El soma y el axón. En el soma va a haber síntesis de algunos de los neurotransmisores, pero otros neurotransmisores van a ser sintetizados aquí. ¿Cuáles no y cuáles sí? Normalmente los neurotransmisores que son péptidos, porque son más grandes, se sintetizan en el soma, y los que son tipo aminoácidos o familia de aminoácidos se sintetizan en el axón, ¿sí? Los que son péptidos son trasladados hasta el axón porque todos, absolutamente todos, independiente de si son péptidos o familias de aminoácidos o aminas, todos se liberan en el axón. Entonces hay un transporte, ¿sí? Retrógrado y anterógrado, o sea, hacia atrás o hacia adelante, que trae el neurotransmisor hacia el axón o lleva las sustancias que se reciclan. Ese es otro principio, ¿sí? Aquí en el axón hay reciclaje de sustancias para sintetizar los neurotransmisores. El neurotransmisor se libera, cumple con su acción, algunos son degradados en el propio espacio sináptico y otros son recogidos, o parte de ellos son recogidos por receptores y reciclados. Entonces, esas son como la estructura básica que quiero que recuerden de la neurona, ¿sí? Todo ocurre aquí, la neurotransmisión ocurre aquí. En el esa parte de docente sí es dura. Ahí, pregúntale si están. Me toca dar clases sentadas, sí, porque termino aquí con la espalda muy. Doctora, qué pena, los péptidos no se sintetizan. En el axón. Axón. Allá, perdón, en el sol. Sí. Los péptidos. No es mi estilo, pero me tocó improvisar aquí con esto. No es mi estilo, la clase sentada. Me parece fatal. Cuando veas que caen allá todos dormidos. Al menos si estoy de pie están viendo la caminata, pero bueno. No funciona, si lo prendo tal vez. Sigue sin funcionar. Pregúntale si ahí ya ven el puntero, por favor. Sí, ahí sí se ve, doctor. Aquí están contestándome. Listo. Entonces, fíjense, eso es lo que quiero que recuerden de la parte de la estructura de la neurona, ¿sí? ¿Dónde son los lugares de síntesis y cómo esos neurotransmisores que están siendo sintetizados pueden viajar desde el cuerpo, desde el soma hasta el axón? Muy bien, ¿qué son los neurotransmisores?
el nombre me está indicando lo que hacen, ¿cierto? Transmiten algo, son unos mensajeros y son unos mensajeros químicos. Hay otro tipo de mensajeros que son los eléctricos. Eso simplemente produce una corriente de despolarización. Aquí estamos hablando de mensajeros químicos y la estructura, en la estructura del neurotransmisor está el mensaje. Son pequeños, excepto que algunos, pues en términos generales son pequeñas moléculas. Los péptidos que son neurotransmisores son un poquito más grandes que estos, por ejemplo, que le estoy mostrando aquí, la dopamina o la noradrenalina. Pero son pequeños, son moléculas y decía, en la estructura está el mensaje, porque fíjense la diferencia entre esta molécula y esta molécula, por ejemplo. ¿Sí? Aquí tengo dos grupos hidroxilo, aquí tengo el mismo grupo amino, pero aquí tengo otro grupo hidroxilo, y eso hace que se reconozca su receptor. ¿Sí? Al reconocer su receptor lo activa y activa el mensaje. ¿Para qué sirven los neurotransmisores? Aquí se libera en el axón y tienes que hablar más durito porque se pegan a la otra neurona, ¿sí? Para comunicar un mensaje. Entonces, comunican un mensaje, esa es su función, comunican un mensaje. Al comunicar ese mensaje, ¿qué hacen finalmente? Abren canales, por ejemplo. Bueno, y cuando abrió un canal, cojamos ese ejemplo, abrió un canal y ¿qué pasó? Despolarizó, y esa despolarización hace, invéntense algo a ver, piensen bioquímicamente. Abrí un canal, antes el canal estaba cerrado, por decir, el canal de cloro estaba cerrado. Se pegó el neurotransmisor y se abrió el canal de cloro y pasó cloro a la célula. Y ya. Esa concentración de cloro que aumentó, ¿cierto? Porque lo dejé pasar, va a cambiar la otra célula, la va a modular y le va a obligar a dar una respuesta. ¿Sí? Le va a obligar a dar una respuesta, altera el funcionamiento de la otra célula. Muy bien. ¿Qué otra característica tiene? Tiene una característica muy importante. ¿Sí? Puede en el tiempo ser muy breve o puede ser más durable dependiendo del tipo y el tipo de receptor y el tipo de neurotransmisor. Breve, ¿cierto? Cuando ustedes encontraron el perro bravo ahí en la calle y se liberó noradrenalina específicamente y tuvieron que dar una respuesta. Pero de segundo dieron la respuesta y ya, pasó, breve. Los músculos se activaron, en algunos simplemente los paralizó y se quedaron esperando que el perro los ataque, o en otros simplemente corrieron y saltaron una barda que en su vida habían saltado, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces, depende. Y la ocupación de los receptores es la que va a generar la respuesta. Eso era lo que les decía, de lo que yo necesito que ustedes recuerden en el cuerpo y en la síntesis, en el cuerpo y en el axón es donde van a ocurrir la síntesis, el almacenamiento, la liberación y la activación de los neurotransmisores. Muy bien. Bueno, entonces ya vimos en términos generales lo que pasa en la neurona que tiene el neurotransmisor. Ahora vamos a ver qué pasa en la neurona o la célula
que recibe ese neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, el neurotransmisor es, en la presináptica, el neurotransmisor es liberado. Sabemos los términos pre y post, presináptico y postsináptico, ¿sí? Ok. Entonces, el neurotransmisor es liberado, ¿sí? En la presináptica, aquí no la alcanzo a ver, pero digamos que es esta, la presináptica. El neurotransmisor, después vamos a ver los mecanismos de liberación del neurotransmisor, etc. El neurotransmisor es liberado y va al espacio sináptico, el espacio que hay entre una neurona y otra. Es un espacio real, ¿sí? Entonces, allí ocurre que él difunde, porque está en mayor concentración, el espacio tampoco es inmenso, porque esa mayor concentración difunde hacia la siguiente célula. Posiblemente se queda también alguno pegado a su propia célula, a su propia neurona, y ahí es cuando hay recaptado, por ejemplo, ¿sí? Para reciclar. Difunde hacia la siguiente célula, que es la postsináptica, y ahí ¿qué va a encontrar? Ahí va a encontrar sus receptores, estos que estoy señalando aquí. ¿Sí? Aquí en esta, estos son los receptores. ¿Sí? Y se pega al receptor. Y el receptor lo que va a hacer es una modificación de la vía de señalización de ahí para abajo. Entonces vamos a ver que hay unos neurotransmisores asociados a unas enzimas, y esas enzimas, por ejemplo, si son quinasas, lo que hacen es fosforilar una serie de otras enzimas y activan una vía metabólica, por ejemplo, ¿sí? Pero en algunos también está asociado al receptor o a la membrana post las enzimas o los mecanismos de degradación del neurotransmisor. Y eso es muy importante porque si no hay nada que degrade el neurotransmisor, la señal será continua. ¿Sí? Entonces, con este principio vamos a entender cómo funcionan unos medicamentos, ¿sí? Que evitan, por ejemplo, que se degrade el neurotransmisor y permite que actúe más tiempo, ¿sí? O que compite con el neurotransmisor y evita que actúe, por ejemplo. En este espacio, es en este espacio. Entonces vamos a tener bloqueadores de receptores o enzimas o sustancias que limitan la actividad de la enzima que degrada el neurotransmisor. Lo que le decía de los transportes, este transporte de los neurotransmisores que se sintetizan acá arriba en el soma y debe ser llevado hasta el punto donde va a ser liberado, que es el soma, ¿sí? Él va encerrado en unas vesículas, porque si no, el propio neurotransmisor estaría actuando sobre la neurona que lo está sintetizando. Entonces va unido a las vesículas está el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, y el aparato de Golgi el que genera esas membranas y esas vesículas donde se encierra el neurotransmisor. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, en los que se sintetizan en el soma, cuando allí en el soma no hay aparato de Golgi? Pues hay otras vesículas y otros transportadores que meten ese neurotransmisor a esas vesículas y los guardan ahí hasta el momento de su liberación. Esto es en términos generales los transportadores. Usted recuerda, no estoy ubicándome si lo vieron o no lo vieron conmigo. El citoesqueleto celular tiene miofilamentos, microfilamentos, ¿sí? Filamentos, microfilamentos, y ese citoesqueleto es esto, lo que le estoy diciendo es el citoesqueleto, son como vías, ¿sí? Son proteínas que hacen vías, caminos. Uno se pregunta, bueno, y ya llegó preguntas filosóficas, ya llegó el neurotransmisor, ocupó el receptor, y en todas las vías metabólicas que existen en la célula, eso sí lo vieron conmigo, ¿se acuerdan el mapa, el primer mapita que les mostré? Y yo me acuerdo de la cara de susto de todos.
Y si tanta vía metabólica, ¿cómo activar una específicamente? ¿Cierto? No, no es magia. El asunto es que cada vía metabólica tiene sus caminos y se une en esos caminos todo lo que necesita para la vía metabólica. Bueno, entonces en el citoesqueleto, que son los caminos, está ocurriendo que esos caminos unen vías y están unos carritos, unos transportes que llevan esas sustancias, ¿sí? Esas sustancias o esos carritos se llaman las dineínas y las cinesinas, las quinesinas y las dineínas, perdón, ¿sí? Y son específicas, unas van hacia un lado y otras van hacia el otro lado, eso es lo que quiere decir esta diapositiva. Entonces, si supongamos que este es el neurotransmisor, entonces van hacia, por ejemplo, el axón, ¿sí? Y este son sus productos de reciclaje, irían hacia el soma. Hay transportes. Cada proteína de estas, ahí las tiene, es específica, porque estos filamentos que están aquí también tienen carga positiva y negativa en los extremos. Entonces las moléculas, unas se orientarán hacia la carga positiva, ¿cierto? Y las otras se orientarán hacia la carga negativa. No se chocan como nos ocurre a nosotros en el tránsito. Las moléculas son mucho más ordenadas. Bueno, ahí está. Ese sistema de transporte neuronal lleva de todo. Miren que esas proteínas transportadores son capaces hasta de llevar una mitocondria entera, ¿sí? Moverla de un sitio a otro. Los lisosomas, los endosomas, las gotas de lípido. Entonces, todo eso es transportado a través de estas moléculas, están aquí, esa es la estructura básica. Si ven, este miofilamento, por ejemplo, tiene carga positiva y en el otro extremo tiene carga negativa, y esta molécula se orienta, perdón, este transportador se orienta hacia uno de los polos del filamento, y es capaz entonces de llevar. Entonces recordemos los nombres: las quinesinas, ¿sí? Y las dineínas. Y habrán dos tipos de transporte, que es el transporte retrógrado, que es el que regresa cosas, y el transporte anterógrado, que lleva hacia el axón, ¿sí? Anterógrado lleva hacia el axón y el retrógrado trae del axón hacia el soma. No, no, no. Depende, o sea, ¿cuál va hacia cuál lado? Depende de la carga del miofilamento. Ahí ustedes lo alcanzan a mirar, ¿sí? Por ejemplo, esta que va aquí es el anterógrado, ¿sí? Y si ustedes ven, bueno, solo está pintado el de abajo. Si ustedes ven la carga, ¿cierto? Así, aquí está, positiva, negativa. Entonces no depende de la transportadora en sí, sino de la carga. Hacia dónde está orientada, hacia allá se mueve el transportador. Doctora, o sea que, una pregunta, Vale. o sea que en ese ejemplo, las cosas que se reciclan o que tienen un transporte retrógrado tendrían una carga positiva, de predominio positivo. En este ejemplo, aquí estamos en el ejemplo de reciclaje. Sí. Lo que se está reciclando, la vesícula que está reciclando tiene carga positiva porque se está moviendo hacia el polo negativo, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, estamos diciendo que depende de qué estoy reciclando y qué camino uso. Doctora. ¿Me hablaste? No oigo. Sí, una pregunta. Tienes que hablar un poquito más duro. Ahí me escucho mejor. Sí, ahí te escucho.
Listo, doctora. Lo que pasa es que yo tenía entendido que el movimiento de sustancias en las neuronas era unidireccional. Pero entonces mi pregunta es, ¿los neurotransmisores pueden ser anterógrados y retrógrados o es el potencial de acción el único que va para una sola dirección? Pues estoy Ok, confundida. ya te explico. Los neurotransmisores tienen una sola dirección. ¿Sí? El neurotransmisor como tal que es sintetizado, vamos a ponerlo aquí. El neurotransmisor como tal que es sintetizado aquí en el soma es unidireccional. ¿Por qué? Porque siempre va a ir hacia el axón, a donde va a ser liberado. ¿Qué es lo que es retrógrado? Los metabolitos de desecho, ¿sí?, de ese neurotransmisor. O sea que el neurotransmisor como tal no lo devuelve la célula hacia el soma, no. En ese sentido el neurotransmisor solo tiene una dirección, del soma hacia el axón y de ahí hacia el espacio sináptico donde es liberado y del espacio sináptico a la célula postsináptica. Pero como se reciclan cosas, mira, aquí estamos reciclando. Entonces, lo que se recicla, que ya está usado, sí se devuelve, ¿sí? Y vuelven y se utilizan sus partes para volver a sintetizar el neurotransmisor. ¿Sí? No tiene sentido devolver el neurotransmisor entero para volverlo a pasar. Lo que estoy llevando aquí ya son pequeñas cosas. Miren y verán la vesícula. Aquí se liberó el neurotransmisor, que llevaba además una colita, si ustedes ven, ¿cierto? Y lo recogí. Y lo llevé otra vez para volverlo a empacar y poderlo volver a liberar. Y volverlo a resintetizar y liberar. Entonces, la pregunta es que si los neurotransmisores son bidireccionales, no. Siempre van a tener una dirección. Siempre hacia el soma, perdón, hacia el axón, espacio presináptico y la célula pos. ¿Listo? Tal como está pintado aquí. Entonces, el neurotransmisor en esta línea, yo lo llevo hasta el punto de liberación, se libera. Pero fíjense que aquí, algunas cosas de él, a través de estos receptores que tiene el mismo axón, pueden ser reciclados. ¿Te quedó claro? Digamos que sí. Ok. ¿Qué me dice a mí? Me devuelvo, perdón, ya es que me pasé. Hasta ahí llegamos transporte. ¿Quedó claro lo del transporte? ¿Sí? Tenemos dos tipos de transporte, que es el retrógrado y anterógrado. Aprovecho la pregunta, el neurotransmisor siempre va direccionalmente, en una dirección, pero sus desechos van en la otra dirección, ¿correcto? Entonces, retrógrado, anterógrado, hay unas moléculas transportadoras específicas, las dineínas y las cineínas o cinesinas. Hay unos polos en las vías que usan esos transportadores, los microfilamentos son, digamos, los dipolos, ¿sí? Tienen carga positiva y carga negativa, y eso es lo que permite que una molécula vaya hacia un lado o hacia el otro. Ahora nos vamos a meter en el tema de qué es un neurotransmisor, cómo definimos. Si ustedes estuvieran allá en el laboratorio, por ejemplo, de bioquímica, y yo pudiera tener una preparación de neuronas allí, o un sistema neuronal allí que tiene X sustancias, ¿cómo dirían? La sustancia es un neurotransmisor. Ustedes son científicos, ¿saben? ¿Cómo definirían si esa sustancia es un neurotransmisor o no? Voy a quitar esta porque ahí está la respuesta. ¿Qué experimentos harían para definir que eso es un neurotransmisor? Tengo una cita, les conté que había programado una cita a esta hora. Tengo que bajar un momentico, pero piensen, vamos a ver si ya llegó la persona y yo la atiendo 10 minutos y vuelvo a subir. Ah, sí, ya llegó, aquí está Mélida diciendo que sí.
Por ejemplo, eso, les voy a poner ahí. ¿Por qué la glucosa no es un neurotransmisor? ¿O por qué, digamos, la fenilalanina, que es una aminoácido, no es un neurotransmisor? Pero el glutamato es un neurotransmisor y también es un aminoácido. No. Bueno, ese es un punto. Se le tiene que haber demostrado que tiene aceptores, puede ser receptores, ¿sí? Que tiene aceptores en la neurona siguiente. Entonces pongan aquí 2 neuronas, ¿sí? Y aquí esta neurona tiene muchas sustancias. ¿Cómo defino cuál de esas sustancias es un neurotransmisor? También porque un neurotransmisor debe generar un tipo de señal, ya sea por, o sea, activando esos receptores que se demostraron, generar acciones como apertura de canales o alterar el metabolismo o generar aumento de transcripción de algunos genes en la neurona. O sea, debe cambiar algo en ella. Me está diciendo que, por ejemplo, mira si la sustancia altera la transmisión. Bueno, mirar si afecta esos esos receptores que ya están identificados. Entonces, sí, sencillo, mira. Aquí, ¿cómo se ha demostrado? ¿Cómo la ciencia lo ha demostrado? Porque aquí hay muchas sustancias, ¿cierto? Yo pongo 2 neuronas, identifico el camino neuronal y primero, tengo una sustancia parecida o aíslo la sustancia que quiero demostrar que es un neurotransmisor, ¿sí? Y la pongo en el espacio sináptico. Y esa sustancia tiene que hacer lo que dice la teoría que debería hacer, o sea, despolarizar o provocar una señal en la postsináptica. ¿Sí? Esa es una. ¿Qué otra cosa? La capacidad de sintetizar o alterar alguna de las células. Lo primero que debo identificar es que se produce en la neurona, porque si se produce en otra parte, no es un neurotransmisor. ¿Sí? O sea, si viene, por ejemplo, del hígado y digamos que pasó barrera hematoencefálica y ¡pam!, ese no es un neurotransmisor. Primer concepto es que se produzca en la neurona. Se tiene que sintetizar en la neurona, pero la neurona también tiene glucosa y podría ser ese criterio, no es el único, ¿cierto? O sea, la neurona también tiene sus vías metabólicas. Por ejemplo, yo le mando a la neurona cuerpos cetónicos y de los cuerpos cetónicos hace glucosa. No hay problema. Entonces la glucosa está en la neurona, pero no es un neurotransmisor. El primer criterio se cumple sí. ¿Sí qué? Sí, bueno, se sintetiza en la neurona. Listo. ¿Qué otro criterio tiene que tener? Tienen que tener, en el primer criterio es sintetizarse, ¿cierto? Dijimos, todo ocurre aquí, todo ocurre en el axón, ¿sí? Entonces allí tengo que demostrar que está esa sustancia que yo digo que es neurotransmisor. ¿Por qué? Porque la glucosa está allá, pero no la encuentro en el axón. La glucosa yo la puedo sintetizar allá, ¿cierto? Y allá va a estar, siempre me dedico, ay Dios mío, discúlpeme chicos, la glucosa puedo sintetizarla y estar aquí, pero no necesariamente la voy a encontrar en el axón. ¿Por qué? Por el transporte. ¿Sí? La glucosa cumple su función donde lo tiene que cumplir, que es generar energía, pero no es transporte. Portada hasta el axón. Entonces, el segundo criterio es que yo la encuentre en la terminal nerviosa. ¿Sí? Bien sea porque se sintetiza en la terminal o bien sea porque se sintetiza en el soma y la llevo hasta el neurotransmisor. De contrario, no es un neurotransmisor. Tercer criterio. Existen los componentes celulares necesarios para su síntesis.
¿sí? Tanto de las enzimas, ¿sí ven? Para su transporte, si es que se producen en el soma. Y un procedimiento demostrado para su liberación. Entonces, vuelvo, insisto, la glucosa no puede ser un neurotransmisor porque está siendo sintetizada aquí, en el citosol, pero no es transportada, no la puedo demostrar en el soma, ni puedo demostrar un mecanismo de liberación de glucosa al espacio al espacio sináptico. ¿Sí? Entonces, otra condición. Entonces, en este experimento se diseña así. Yo estimulo la neurona, que creo que es la que está produciendo el neurotransmisor que necesito, y se produce la acción. ¿Sí? Entonces, lo que dice aquí, debe haber identidad de acción, que ha sido considerado el criterio principal para tratar una sustancia como neurotransmisor. Entonces yo estimulo, listo. Y ahora el segundo paso para demostrar que sí era un neurotransmisor es cortar, sellar esta neurona y poner, con este electrodo, se pone la sustancia, se pone el neurotransmisor que yo estoy. Y si tiene exactamente el mismo efecto, lo que está sintetizando esta neurona, que yo determiné que era un neurotransmisor, es verdad, es un neurotransmisor. ¿Sí? Entonces hay muchos criterios, pero todos se conjugan. Vean. El transmisor debe liberarse en la terminal presináptica, estimulación por la estimulación nerviosa, finalmente se secciona, corto, y se debe desaparecer la acción. Entonces la voy a resumir, a ver si la resumimos así. La resumo. Entonces, primer criterio, debe sintetizarse en la neurona. ¿Sí? Pero ese no es el criterio que define. Debe demostrarse si está en el soma, que es transportada a la terminal nerviosa. Finalmente, entonces, el criterio es, debe demostrarse que está en la terminal nerviosa. ¿Sí? Debe demostrarse que existe todo lo que se necesita para su síntesis. Si, por ejemplo, si hay acetilcolina, debe mostrar que hay acetato, debe mostrar que hay colina y debo demostrar la enzima. ¿Sí? Acetilcolina sintetasa. Segundo, o tercero, ya me perdí. Debo demostrar el mecanismo de liberación. De la acetilcolina se mete en unas vesículas y las vesículas son arrastradas hasta las membranas del soma y liberadas. ¿Sí? Y producen efecto. Tercero, debo mostrar que cuando pongo la sustancia sintética, produce el mismo efecto que la sustancia natural. ¿Y cómo se demuestra eso? Corto el axón, o lo sello para que no libere, y pongo la sustancia de manera artificial y debe producir el mismo efecto. ¿Sí? Finalmente, no lo consideran aquí, pero debo mostrar también cómo termina su acción. Cómo termina su acción. ¿Sí? Entonces, fíjense todos los pasos que hay y de esa manera se demuestra que hay una acción. Bueno, yo llegaría hasta aquí por hoy. Chicos, qué pena, porque ustedes tienen que hacer un trabajo para mí. Perdón, estos son los principales neurotransmisores. Son neurotransmisores de estructura muy simple, aminoácidos, amina, péptidos, neuroactivos. Esa es la estructura, ¿cierto? Las funciones, etcétera, lo que vamos a ver. A mí me tocaría empezar con acetilcolina. ¿Sí? Vamos a empezar con acetilcolina, pero ustedes tienen que exponer esto. Yo les dije en la clase pasada que se armaran los grupos, pero hasta ahora no me ha llegado el grupo.
¿Quién quedó encargado? Les dije, por favor, hagan grupos de 3, de 4. Ya me estoy repitiendo, mejor de 3. La otra dijo, aprendan a contar. Aprendan a contar. Y cada uno va a exponer un neurotransmisor. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de exponer ese neurotransmisor y cómo lo van a exponer? Entonces yo me voy aquí, aquí, y a decirles cómo van a exponer. Yo le mandé esto al correo de... que me perdió. ¿Sí? Yo empiezo, para darle el ejemplo, yo empiezo con acetilcolina y ustedes, cada grupo va a exponer uno, ¿sí? Y así, yo me acuerdo, no estoy loca. Y vamos a hacer evaluación sobre cada exposición. ¿Recuerdan eso? Heteroevaluación. Y cada grupo hacía unas preguntas. O sea, yo no estoy loca, lo loco con ustedes. Por favor, necesito que armen los grupos, o si no me toca armarlos a mí, no me gustaría forzar su voluntad. ¿Sí? Me los mandan. En lo único que voy a forzar su voluntad es en asignar el neurotransmisor, para que sea al azar. No es que a mí me tocó uno más fácil, no, al azar. 4, pues. 4, sí. Ustedes arman con sus 4 amigos. Ya empezamos a perder la suma. Okay. Pero solo 2 de 5. ¿Sí? Solo 2 de 5. Y en ese grupo que está numeroso de 5, usted le va a poner uno neurotransmisor que tenga más cositas que exponer. Porque todos tienen que trabajar. Muy bien, muchachos, miren, entonces, tenemos la estructura química, entonces me van a presentar el neurotransmisor. Bueno, ya cerré mi presentación. Van a presentar la estructura química del neurotransmisor. Van a presentar el metabolismo de ese neurotransmisor, o sea, cómo se sintetiza, cuáles son los componentes para la síntesis. Esto lo tienen ya en su correo. Las enzimas, los cofactores, cómo se transporta, si es transportado desde el soma hacia el axón, cómo se libera, mecanismo de liberación de ese neurotransmisor, cómo se degrada. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí hay suficiente para los 4. Mecanismos de acción, receptores y vías de señalización. Agonistas y antagonistas, o sea, le metemos un poquito de clínica al tema, ¿sí? De farmacología, los agonistas y los antagonistas del neurotransmisor. Y finalmente, ¿qué patologías están asociadas a ese neurotransmisor? ¿Sí? Y cómo estos agonistas o antagonistas ayudan al manejo de esas patologías. Tienen 15 minutos por grupos. Entonces aquí, bueno, ya me ganaron grupos de 4, era mejor de 3. 5 preguntas de opción múltiple con única respuesta al final de cada exposición. Entonces, como la vamos a hacer en Kahoot, creo que Kahoot solo deja hacer 4. ¿No? Ok. Ustedes se defienden mejor con Kahoot que yo. Y todos los estudiantes asignarán, o sea, ustedes, las preguntas de Kahoot son para evaluar a todo el mundo, si escuchó o no escuchó. ¿Sí? O sea, el grupo los evalúa ustedes a través de Kahoot, otro mecanismo que ustedes quieran. ¿Sí? Y el grupo evalúa al expositor. Sinceramente, ¿no? No porque es mi amigo y lo quiero mucho, pero se rajó, se rajó. Hay que ser objetivos. Y bueno, y está mi propia evaluación. Preguntas al respecto. ¿Cuántas clases son para la? Tenemos, hoy era una, tenemos 4 clases de neurotransmisor. Hoy era una, de tal manera que todo lo que les mande tenemos
No me acuerdo de esa cajita. 3 clases más, incluida la mía de acetilcolina. No la voy a dar ahorita porque ya me están esperando. No, no hay problema. Sí. O sea, yo se las asigno, yo no sé cómo se están repartiendo quiénes vienen y quiénes no. Entonces, alguien me dijo que si les tocó en la casa, pues desde la casa lo exponen, pero no sé cómo. Ok. Sería más bien que pongan acá los que tienen ese día y la siguiente puede ponerlos. No hay problema. Entonces yo les mando, ustedes me mandan los grupos, yo les mando los temas y comenzamos el próximo martes. ¿Sí? Puedes poner todo virtual. ¿Perdón? Puedes poner todo de manera virtual. Ese día que se la clase virtual. Es que es más fácil para escuchar. Ok, entonces las próximas 3 clases serían virtuales. ¿Sí? Entonces nos vemos en la virtualidad más fácil. Sí, porque este problema pues... A ustedes si les toca venir, pues, pero se conectan de alguna manera. ¿Sí? Bueno, el viernes que tienen clase en la tarde no tenemos clase. Aquí están incluso los grupos. Miren, grupo 1, ¿cuántos grupos me dijeron que salía? Bueno, no me acuerdo, pero ahí ya están asignados GABA, glicina, pero yo les asigno el grupo, ¿sí? Para que no digan, es que yo quiero el tema 5. Ok. Ustedes organícense, muchachos, y me avisan. Entonces, ustedes me citan. Chicos, chao, gracias. Entonces, ya los chicos acá organizan y les comunican. Listo, doctora. Todos, chao. Hasta luego, Ya se doctora. organizan acá con el resto. Que estén muy bien. Bueno, entonces yo...